Hola, mi nombre es Daniela Alejandra Martínez Vázquez. Voy a dar mi punto al curso de la materia de instalaciones eléctricas. Para mí fue muy importante haber aprendido tantos conocimientos que la arquitectura, ya que pues sin ellos no podría aplicarlos en planos. Por eso a mí me gustaría hablar en un tema en específico que me llama más la atención, el diseñar, el crear espacios funcionales. A mí, sinceramente, no me gusta tanto los cálculos, pero yo quisiera comentar que a mí, en lo personal, me agradó aprender sobre la luminaria, en cómo se utilizan los factores de iluminación, porque tenía el conocimiento que tenían que instalar las lámparas que propusiéramos, de cómo se iban a acomodar, porque es muy importante en cada espacio que nosotros requerimos y que nosotros hemos diseñado. Incluso también en otra materia aprendí también el valor de esto, de cómo poder acomodar y distribuir muy bien en luminaria. Y nos puso un ejemplo, también usted aquí nos dijo sobre el plano de trabajo. Eso significa que nosotros, por ejemplo, tenemos que ver en el lado de la recámara, un ejemplo, tenemos nuestro armario donde tenemos la ropa, donde nos cambiamos, y también tenemos nuestra cama o nuestra mesa de noche o algún escritorio. Nuestro trabajo es de poder hacer la función adecuada para poder tener una iluminación adecuada. Respecto, por ejemplo, en el escritorio, tenemos que tener la luz a un cierto nivel, ya sea de diferentes tipos de iluminación, porque hay muchas y muchas diferentes tipos de ellas, como la candela, o también se puede utilizar la iluminación directa, indirecta o semidirecta, dependiendo del lugar. O también como en donde tenemos el armario, ocupamos una luz donde podamos ver todo lo que tengamos dentro de él. Yo no sabía la importancia de ello, pero ahora con este curso que he aprendido mucho gracias al Arqui, me agradó mucho el diseño de cómo acomodar y distribuir la luminaria. Y también el tema que me agradó fue el último, que fue sobre las plantas eléctricas, de cómo son y de cómo funcionan, porque son muy importantes en cuestión de los negocios. Estas plantas eléctricas en parte pues sí son muy caras, dependiendo también las potencias, el tamaño y en qué proyecto lo vayamos a usar. Por ejemplo, si es una casa, pues utilizamos una planta menor, o si es una empresa, claro que se utiliza una planta más grande o una planta o varias. Pero sí me ha agradado mucho el aprender sobre las plantas de emergencia, porque esa máquina pues tiene un motor dentro donde genera una combustión interna, que se activa a través de un movimiento de electricidad, y esa va generando una energía eléctrica para que tengamos los resultados adecuados, en cuestión de que si en un hospital se vaya la luz, pues ahí es muy importante, porque tenemos a los internos, ya sea que pues tengan alguna gravedad de muerte o alguna enfermedad muy crónica, o incluso hasta los menores, porque para todo ocupamos la electricidad, y y pues es muy exclusivo para tener las plantas de emergencia. Hay que tener el conocimiento necesario para poder aplicarlas en nuestros proyectos, porque más adelante es donde al menos yo voy a poder aplicarlos
en proyectos más enormes como en plazas o centros comerciales, en cines. Más adelante, cuando yo tenga proyectos de mayor dificultad, podría tener el uso y usarlas, aplicarlas y saber más del funcionamiento de ellas para saber dónde instalarlas, dónde ponerlas y aprender mucho más de cómo son generadas por dentro, porque ahorita no sé de todo cómo está, pero sí fue muy y me gustó mucho porque sí fue muy en cuestión que en proyectos futuros nos van a ayudar y lo voy a aplicar bien porque me ha dado mucho esta parte en el diseño de la luminaria, de la iluminación de cómo poner y de lo interesante que vimos de las plantas de emergencia. Incluso también van de la mano pues lo que es de la subestación eléctrica y van de la mano con las plantas de emergencia, ya que esas también son como las plantas de emergencia, solamente que estas subestaciones eléctricas son transformadoras de una tensión que tiene frecuencias ya sea de 2 o más circuitos, que estas se ubican en cargas generadoras centrales, como si fuera una planta de emergencia. Pero estas son enormes, son más grandes porque estas se ponen en zonas donde se consumen ya sea al exterior o al interior de edificios. Y en ellas reducen la contaminación, reducen los espacios y son instaladas en el aire libre y no como las plantas de emergencia, al menos ellas se pueden poner en cualquier lugar, pero estas subestaciones eléctricas son más funcionales en cuestión de que nos dan energía para muchas cosas, porque son como transformadores, pero enormes. Y esto fue todo de mi parte. Le agradezco mucho, Arki, y gracias. Y voy a hablar sobre mi conclusión sobre lo visto este transcurso del semestre. He aprendido conceptos tanto básicos hasta cálculos de eliminación, ya que pues todo esto será aplicado al momento de que nosotros creemos proyectos o los diseñemos en el futuro, tanto en la facultad como en trabajo laboral. Como sabemos, las instalaciones eléctricas bien diseñadas pues son de suma importancia para realizar actividades diarias frecuentes, ya que esta energía recorre pues todo el espacio de construcción para que el proyecto tenga una buena iluminación tanto dentro como fuera del lugar, ya que pues en los exteriores también es importante agregar la iluminación para la instalación. Tenemos que saber conceptos básicos, cómo saber lo que es la luz, lo que es la iluminación, la flexión, entre muchos otros conceptos vistos a través del semestre. Además, aprendimos cuáles son las unidades de medidas, lo que es la radiación luminosa, el flujo luminoso es la potencia de watts, el lumen es la cantidad de flujo luminoso emitido de alguna lámpara. La candela prácticamente es la medida de luz internacional. Todos estos conceptos pues son sumamente importantes para la instalación de la electricidad porque pues son puntos que se toman en cuenta al momento de diseñar. Los tipos de iluminación es algo que también es muy importante saber en esta materia, ya que no solo basta con saber la cantidad de conectores o apagadores que se van a instalar en el lugar, sino también es importante saber qué tipo de iluminación es más favorable para el espacio asignado o lo que se quiere agregar a un proyecto en su espacio, tanto en el interior como en el exterior, porque no solo existe la iluminación directa, también existe la iluminación decorativa, iluminación de punto focal, semi-indirecta o indirecta o difusa.
Todo esto depende de las sensaciones que se quieran crear dentro o fuera del espacio de diseño. Por esto mismo es importante saber qué tipo de cálculo se realizará al momento de crear o diseñar esto, ya que se deben saber pues las dimensiones del lugar, esto para saber la cantidad de iluminaciones va a haber en el espacio, el cómo distribuirla, el tipo de iluminación y cuántos watts utilizará esa luminaria. El tipo de cable también es importante, ya que existen distintos cables que tienen usos distintos. Por ejemplo, el cable 16 es más usado para sistemas de muy bajo consumo eléctrico, como el cable 10 o el 12 son más usados comúnmente para casas, diseños de casas, y por esto mismo es importante saber tanto la teoría como el procedimiento, como los procedimientos de cálculo para crear un diseño adecuado dependiendo del proyecto que se nos ceda. Y pues esto sería todo de mi parte. Gracias. Mi nombre es Paula Mendoza. En el semestre se vieron 3 módulos, los cuales se conforman por el primero, que es iluminación, la iluminación artificial, la exterior y la interior. La artificial se trata de todo lo que produce el ser humano, ya sea como bombillas, lámparas, etc. La exterior son en espacios área pública o privada, pero tienen que estar en espacios abiertos. Y la de interior se trata de transformar o resaltar espacios. También tengo el segundo módulo, que es de instalaciones eléctricas en los edificios. Esto trata más que nada de todo el conjunto de circuitos eléctricos y que trata de dotar la energía. También está el módulo 3, que es de subestaciones. Las subestaciones tratan de transformar tensión y las plantas de emergencia trata de proporcionar energía. Esto es básicamente todo lo que se pudo ver a grandes rasgos en el semestre, y de mi parte es todo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Ramos y esta es mi conclusión acerca de la materia de instalaciones eléctricas e iluminación, en la cual durante el transcurso de este periodo escolar se nos enseñó aspectos generales, así como también específicos de esta materia. Dentro de estas pude ver y aprender las características necesarias que nosotros debemos considerar para la elección de ciertos materiales que nos van a ayudar a la solución de nuestro proyecto. Dentro de algunas características que nosotros debemos de tomar en cuenta son el consumo y niveles de iluminación, basadas también en el cálculo que se determinó y que se nos enseñó de esta materia, la cual determina la distancia y número de luces que se necesitarán dentro del proyecto. Así también el reconocimiento de los materiales e instalaciones que se necesitan para efectuar un buen trabajo. Esto también nos lleva a aprender cómo se representa dentro de un plano eléctrico, el cual necesita de sus simbologías y señalamientos para que la idealización o el diseño sea bien ejercido y se vea de la mejor manera dentro de el mundo real o en un trabajo final. Así también, en grandes rasgos, esto fue lo que nos enseñaron dentro de este curso y que en lo personal será de mucha ayuda para mi vida profesional en un futuro. Buenas tardes, mi nombre es Lidia Sobrevilla y les hablaré acerca de lo que aprendí durante el curso. Lo que aprendí durante el curso fue de los conceptos más básicos hasta como que es la luz, que estas son ondas electromagnéticas que podemos ver, y fue desarrollando su complejidad a conceptos como la longitud de ondas, que estas se miden su longitud y su frecuencia.
Estas se miden dentro del espectro electromagnético, que es la distribución energética de las ondas. Existen ondas como son las ondas de radio, las ondas de microondas, los rayos ultravioletas y los rayos X. Puedo mencionar también que la luz se puede presentar de formas diferentes como los focos incandescentes, que estos se obtienen su combustión a través de la corriente eléctrica, que obtienen su luz mediante la carga, o por decir la descarga, que esto ocurre cuando se calientan. Esto ocurre cuando se calientan, si son los focos fluorescentes y los focos de vapor de mercurio. Otro tipo de focos utilizados son los focos LED. Vimos también los tipos de iluminación, que estas son la iluminación difusa, que esta se presenta de forma directa. Vimos la iluminación directa, que esta se utiliza en zonas de trabajo, y la iluminación semidirecta, que esta se utiliza en pasillos, en bibliotecas o en lámparas colgantes. También vimos la simbología, que acerca de lo anterior, esto es un tema importante, ya que necesitamos conocerlo correctamente para poder proponerlo en las áreas correctas, ya que puede ser muy incómodo para el usuario si no se propone correctamente. Vimos también que la simbología, que como profesionales debemos de tener muy en cuenta y debemos de saber correctamente cómo se representa algo. Pues ya que si lo presentamos de manera incorrecta, puede ocasionar daños en la obra. Puede que no lo interprete bien la persona que lo va a construir o el ingeniero que va a terminar de hacer los cálculos, y puede costar mucho dinero. También aprendimos a calcular el número de lámparas que se necesitan en la habitación. Para esto llevó a cabo un proceso de aprendizaje y vimos también el flujo de iluminación, cuántas lámparas se necesitan y cómo van colocadas. También vimos la iluminación exterior, que así como el interior es muy importante. Va desde su diseño correctamente y es un poco más difícil de colocar y de proteger, ya que se debe proteger del polvo y de la lluvia. Existen tipos de iluminación como son las lámparas tradicionales, las lámparas de montaje y las lámparas de montaje por muro. Para concluir, vimos los accesorios de las instalaciones eléctricas, que son las cajas de registro, los centros de carga y las mufas. Vimos también cómo se distribuye y aprendimos a hacer los circuitos y también a proponerlos. Y también aprendimos a hacer las propuestas en los planos. Esta unidad de aprendizaje es muy importante, ya que es muy complejo y la electricidad o la luz es un tema que se debe tomar muy en cuenta al momento de la construcción, porque puede ocasionar daños muy grandes en cuanto a monetarios y de diseño, o puede mejorar el diseño. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Sí, bueno, sigo yo, soy Manuel Enrique Horta Córdoba, y mi conclusión es en este periodo de clases de las instalaciones eléctricas, partiendo desde lo que vimos la primera vez, que fueron la iluminación artificial, que viene siendo pues la iluminación hecha por el hombre, aprovechando recursos que existen y transformándola, para que llegue a un punto final que viene siendo nuestros aparatos eléctricos. Después vimos el tipo de iluminaciones interiores y exteriores. En este caso vimos lo que vienen siendo los cálculos, qué tanto lúmenes ocupamos para iluminar ciertas partes de las casas. Y bueno, esto era muy importante porque pues sí tenemos conocimiento de cuántas lámparas podemos poner en cierta área para que esté iluminada y esté de manera de confort. Después vimos lo que vienen siendo las instalaciones eléctricas para los edificios. Vimos cómo era la distribución, cómo se distribuye la tubería
cómo se hacían las cargas y todo esto completamente para que nos llevemos el mayor conocimiento posible para, si en dado caso algún día estuviéramos dentro de los edificios, poder llevar a cabo alguna instalación eléctrica con facilidad. Y después vimos lo que viene siendo las subestaciones eléctricas y las plantas de emergencias, que en esta aprendimos que en las subestaciones eléctricas, pues de aquí parte la electricidad que llega de donde se produce, y aquí está formada para diferentes fases, diferentes voltajes, que al final de cuentas llegan en los aparatos eléctricos que están en nuestros hogares, como corriente 110, 220, en negocios que tienen neveras o más voltajes, pues llega a 330 volts, que es la trifásica, y pues en la importancia de las subestaciones eléctricas. Después pues tenemos las plantas de emergencias, que en nuestro caso pues viene siendo pues un apoyo eléctrico, como por ahí dice, de emergencia, para cualquier fallo eléctrico que haya en alguna subestación de la zona y que se queden lugares sin energía eléctrica, tengan de dónde tomar para seguir haciendo las actividades que son esenciales. En estos casos, las más esenciales, pues vienen siendo los hospitales, que pues sin energía eléctrica no pueden estar los pacientes y pues por consecuencia se pueden morir. En conclusión, pues vimos muchas cosas eléctricas en esta clase, muchos detalles, muchas simbologías, que se me quedan grabadas, y pues viene siendo mi conclusión. Gracias, arquitecto. Gracias, Enrique, por compartir tu conclusión, así como también a Alejandra, Daniela, Juan Carlos, Lidia. Lo que he aprendido durante este curso de instalaciones eléctricas es que, además de conocer tanto lo que es la iluminación artificial, conceptos básicos, circuitos eléctricos, la electricidad, unidades, amperes, lúmenes, luxes, la candela, el voltio, ohms, algo que también hay que tomar muy en cuenta es que cuando ya estemos trabajando en un proyecto afuera, también hay que tomar en consideración lo que sería el tipo de luminarias que vamos a aplicar en un proyecto, porque como muy bien sabemos, no siempre aplicaremos alguna especie de plafón que sea residencial a un proyecto que sea a una mayor escala, como un hospital o en una empresa, sino aquí es indicar el tipo de luminaria que vamos a usar, especificándolo también sobre su forma de instalar o incluyendo el modelo apto para dicho proyecto. Y lo más importante también que debemos de considerar nosotros como arquitectos al momento de proyectar en un plano o de investigar qué tipo de luminaria usaremos. Y también lo ideal es contabilizar el producto. Es decir, no necesariamente estamos refiriéndonos a un precio, sino también nos referimos al consumo que va a tener. Ya de ello podemos especificar, un ejemplo, en un plano con nuestro cuadro de cargas, ok, yo tengo tal lámpara o luminaria de tantos watts que consume y voy a tener cierta cantidad en dicho espacio, o los tendré en cierta cantidad en toda mi planta baja o en planta alta. Y ya nosotros con ello vamos a saber, por ejemplo, pues qué tanta tensión es la que produce su consumo, así como también cuántos breakers o cuántas pastillas son las que le instalaremos a nuestro centro de cargas. Por ende, para terminar mi conclusión personal, dichos conceptos jamás se van a ir de nosotros, sino son parte de nuestro vocabulario arquitectónico, parte de nuestra persona, parte de nuestro ser, y que día con día siempre se nos van a presentar proyectos de los cuales serán un reto, pero siempre existirá la forma de solucionarlos debido a sea cómo distribuir las luminarias, así como también el mismo cableado. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Hola, yo soy Dayana Santiago y voy a contar acerca de mi conclusión sobre esta unidad de aprendizaje, rescatando varios puntos que mis compañeros mencionaron anteriormente acerca de aspectos básicos como conceptos de iluminación,
el tipo de luminancia, el alumbrado, yendo hacia el diseño de un sistema de iluminación, la forma en la que nosotros debemos de hacer el cálculo. Me parece que esta unidad de aprendizaje es de suma importancia porque nos da una introducción a los sistemas de iluminación para que nosotros podamos tomar en cuenta cómo es el diseño y las propuestas de los mismos para generar espacios agradables y confortables para los usuarios o para la creación de estas experiencias o de estas atmósferas con las que nosotros podemos jugar e interactuar, porque de eso es lo que se trata, más que nada. Además de que nos muestra más o menos la perspectiva de cómo es la interacción con todo este tipo de sistemas para poder implementarlos en nuestro día a día, porque es algo que vamos a tener siempre presente porque es parte del diseño de cualquier cosa que nosotros estemos planteando. Y me parece que eso sería todo de mi parte. Gracias. Y con esto concluimos por parte de nuestro equipo esta unidad de aprendizaje, así como también concluimos toda esta conclusión colaborativa. Muchas gracias y buena noche.